Muy buenas noches. Estamos con un experto en televisión, antiguo hombre de televisión, artista de la televisión, periodista también, y bueno, con una gran experiencia en televisión ha venido a visitar nuestra región y hemos tenido la oportunidad de invitarle. Está con nosotros Eduardo Rabani Vergara, quien anda encaminado en la literatura, pero relacionado con la televisión, y ha editado un libro que vamos a conversar sobre ese tema, donde cuenta los 50 años ya, ¿no?, de televisión que Eduardo ha transitado pues, por este medio que es tan complejo, tan hermoso, pero también muy difícil. Es difícil estar, es altamente competitivo, y estar tantos años, de verdad que es un gran mérito. Bueno, Eduardo Rabani, bienvenido a Morrovisión. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti. Estoy complacido de visitar los estudios y estamos dispuestos, digamos, a conversar sobre el tema que nos une, en definitiva, sí, que es la televisión. Así es. Bien, tenemos historias paralelas, pero al final, mira, estamos reunidos en un mismo set hoy en día, que es una oportunidad interesante, por lo menos para mí. Eduardo, estás de viaje temporalmente, paseando y además presentando tu libro. ¿Por qué no partimos por ahí para decir luego lo que se traduce o se puede interpretar, se puede deducir de tu visita? Andas con tu hermana, con tu hermano, toda la familia Rabani por acá. La dinastía, como la dinastía, ¿no? Alguien por ahí. Sí. ¿Por qué escribiste un libro? Bueno, lo que pasa es que yo estoy inserto dentro de la historia de la televisión chilena, digamos en forma fortuita o no sé por qué, desde sus comienzos en Chile. Participé en la televisión universitaria, soy pionero en la creación de Televisión Nacional de Chile, desarrollé mi labor como productor y director durante 40 y tantos años en la televisión. Creé un programa de televisión que ha sido ícono dentro de lo que es la programación de entretención, como fue el Happening con Ja, que duró 28 años y tuvo rating de 85 puntos más o menos en sus elementos culminantes. Dirigí 6 veces el Festival de Viña, participé en los gobiernos de Eduardo Frei Montalva, en periodos de la Unidad Popular, con el gobierno de Allende, después con la dictadura y además con la vuelta a la democracia. Soy creador de la televisión, prácticamente el pionero y el que primero hizo televisión en color en este país. Y bueno, tengo una carrera jalonada de éxito, de fracaso, de historias que de una u otra forma retratan en mi vida profesional que ha sido el desarrollo de la televisión en Chile. Entonces yo dije, hay tantas cosas que tengo que decir y si no las escribo van a morir conmigo. Y era hora ya de que me pusiera a escribir. Entonces un día, pues soy una persona muy disciplinada, muy rigurosa, me puse a escribir durante 6 meses en forma ininterrumpida todos los días. Y durante 6 meses después hice reformulación, chequeos importantes de fechas, hechos históricos, etc. Y me demoré 2 o 3 meses en la impresión y edición del libro, por lo tanto, desde mayo del año pasado hasta hoy día, el libro ya lleva segunda edición porque la primera edición se agotó. Y estoy en la segunda y no había llegado a Arica. Y como tenía la oportunidad de viajar, en viaje de turismo con mis hermanos, dije, ¿por qué no voy a Arica y llevo el libro también? Así que me puse en contacto con Quileo, que es una librería que entrega libros aquí, y hicieron el contacto con la distribuidora y hoy día está acá el libro. No debe haber sido fácil, evidentemente, resumir 50 años y algo, ¿no?, en un texto, porque habitualmente quien trabaja en televisión tiene no solo anécdotas, tiene experiencias que son muy interesantes. Hay varios personajes de la televisión, directores también, en fin, estudiosos de las universidades que han buscado cómo describir la historia de la televisión chilena. Pero es distinto cuando tú eres protagonista, ¿no? Y te tocó vivir Eso y me desarrollar, pasó. claro.
Hay una Eso me pasa. diferencia. Claro, porque yo relato mi experiencia personal y en forma paralela, en un reel que va conjuntamente conmigo, voy desarrollando la historia de la televisión chilena. O sea, cómo se institucionalizó. Sí. Entonces tengo muchas experiencias que son seguramente el aspecto curioso de la gente, saber cómo fue el background de las cosas que me pasaron, como por ejemplo la historia del happening con Ja, y las cosas que me pasaron como director. Pues yo tuve encuentros con los presidentes, con grandes, altas autoridades, con artistas de renombre mundial. Entonces todas esas historias fueron haciendo, digamos, una gran historia que es mi vida profesional. Claro. Bien, no es, insisto, fácil resumir. No. Acá tampoco en esta conversación vamos a poder traducir toda tu historia de tantos años, tantas experiencias y tantas cosas como tú dijiste, éxitos y fracasos, porque uno aprende de los fracasos, ¿no? También. Ahí es donde están las grandes lecciones para el que sabe aprender, ¿no? Porque él sabe sacar lecciones. Dentro de este texto que tú estás presentando y dándonos a conocer acá en Arica, hay, me imagino, tiene mucha fuerza la parte humana, ¿no? Porque eres el protagonista, como lo decíamos hace un minuto. Y trabajar en televisión no es nada fácil, ¿no? Es muy complejo. Tiene muchos vericuetos que, como decíamos hace unos minutos, el backstage de la historia, lo que hay tras bambalinas, no es frecuente que la gente se entere. No. Como persona de experiencia, ¿podrías decir que tu vida, en resumen, en la televisión, tiene dos caras como una moneda, aquella que tú muestras en pantalla y la otra que tiene un aspecto humano realmente profundo, porque de esto uno vive, pero también hace vivir a otros, ¿no? A través del producto que está en pantalla, como se dice, marketeándolo. Hay toda una vida y unas sensaciones y emociones que no se manifiestan a través de la pantalla. Sin duda, yo creo que como todo en la vida tiene varias caras, ¿no? Pero yo creo que a través de la disciplina, el tesón y un poco de talento, siempre hay que tener una actitud en la vida, una actitud que te permita mostrar, digamos, el aspecto positivo que puedes conseguir de las cosas. Yo siempre dije que para poder tener éxito en lo que nosotros hicimos hay que tener mucha disciplina, pero también vocación. Vocación es fundamental, ¿no? Y la vocación consiste, a mi juicio, en tener aptitud e interés. Y yo tenía las dos cosas. Entonces, con mucho interés en las cosas que yo hacía, pero con alguna cierta capacidad y actitud que tenía para desarrollarla. Entonces, eso fue forjando mi éxito, pero también jalonado con muchos fracasos, porque yo digo que el error, digamos, de la vida es la suma de la experiencia. Claro. O sea, la suma de experiencia hace que tú te vitalices, ¿no es cierto? Por eso la experiencia es como la suma de todos los errores cometidos anteriormente. Entonces yo, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, me fui plasmando dentro de las áreas en que yo sentía que tenía vocación. Entonces, el ser comunicador para mí, como lo digo, ha sido un poco mi más fuerte fortaleza. ¿Me permite decirte en textos que están escritos aquí? Por supuesto. Es decir, que es un capítulo cortito. ¿Qué es comunicar? Es poner en común. En la era moderna esto se manifiesta de distintas maneras. La televisión es el medio que yo elegí. Cuando me iniciaba en los albores de este medio de comunicación, la cámara que me acompañó era un armatoste que tenía una torreta con 3 lentes distintos. De esta manera podía elegir el plano cambiando el lente para mostrar el universo elegido. Más tarde, como una revolución, llegó la cámara con lente zoom, lo que permite que el aparato pudiese incluir distintas distancias focales para acercar o alejar con un solo simple movimiento el encuadre de mis imágenes. Ahora, en pleno siglo XXI, es difícil imaginar cuántas posibilidades tiene una cámara. Del conocer e introducirse en el interior de un cuerpo humano,
para observar y desarrollar difíciles intervenciones quirúrgicas, inclusive a la distancia, como en la telemedicina, o ser un ojo vigilante en cualquier lugar de la Tierra, hasta como una nana atienda a un bebé, o mostrar calles o rincones por doquier en busca de algo anormal e identificarlo. La cámara recorre los campos lunares y de allí nos muestra nuestro planeta o avanza millones de kilómetros para que nuestros ojos se escudriñen los confines del universo. Hoy la cámara es nuestra compañera habitual en el diario vivir. ¿Quién no tiene una en su teléfono celular? Ella nos permite interactuar, elegir, discernir sobre todo lo que podamos ver. Sígueme, cámara amiga, decía el animador Enrique Maluenda, para mostrar lo que se había elegido. Así con ella, durante largos años, usé mis dos cerebros, el pensante y el fundamental, el sintiente, el que me entregó a borbotones grandes emociones. De esta manera creé mi mundo audiovisual y di rienda suelta a todas las sensaciones acumuladas. Tenía metas y objetivos por alcanzar y fue este mi ejercicio permanente por mi tremenda vocación de comunicador. En estas páginas, con mi camarada de quimeras, traté de proyectar todas mis vivencias para ir escalones por escalón en busca de mensajes de alegría y entretención por largos años. Ese es en suma el libro. Es la síntesis de toda tu carrera, de lo que acabas de leer. Ahora, tú como comunicador tenías siempre la vocación, como decías, de reseñar, de escribir, relatar un hecho concreto, un festival de la canción, un programa de humor, etcétera, ¿no? Pero los directores siempre tienen fama, y ahí está Janino afuera escuchándonos, ¿verdad? Son como enojones, tienen mala fama de gritones, de gente muy, muy brusca, en fin, porque requieren que las cosas sean precisas y cuando se necesitan, ¿no? Las exigencias son altas. Pero tú además tienes la veta de humorista. ¿Cómo lograste conjugar esas dos actitudes, dos conductas, porque son distintas, ¿no? Yo no soy humorista. No, perdón. Yo no soy humorista, te repito, yo soy comediante. Ah, perdón. Que es distinto. Sí, yo no sé contar chistes. Corrijo. No, lo decía en el otro sentido. Yo trato de configurar audiovisualmente situaciones que producen humor. Y eso fue un poco la tarea que hicimos desde el comienzo, porque la universidad con Fernando Alarcón nosotros éramos los paparazzi que hacíamos reír, pero siempre enfocado hacia la forma de cómo visualmente yo podía entregar mensajes. Entonces las cosas que creamos no eran contadores de chistes frente a un escenario, sino que eran situaciones, universos elegidos, por ejemplo, la oficina, era un universo que había que plasmar en situaciones humorísticas. La Pobla, era una situación que no se veía, la peluquería, y así sucesivamente. O sea, yo desde ese punto de vista siempre fui, yo siempre le dije a mis compañeros, yo soy el menos artista de todos ustedes. Lo que sí tengo la posibilidad de plasmar y coordinar, aglutinar esfuerzos que son en equipos. Para mí lo fundamental en un trabajo cualquiera que sea es el equipo. O sea, las piezas tienen que funcionar como un engranaje. Si tú eres bueno, pero tienes que tener una persona que sea también bueno en otra cosa, y el otro bueno en otra cosa, y el otro bueno en otra cosa, para que juntos se produzca el Big Bang. Y eso es lo que conseguí a través del tiempo yo. ¿Y tu faceta de comediante no estaba presente en la sala de dirección? No, para nada. ¿No se confundían? Para nada. ¿Pero no te parecía que yo era muy temido, por decirlo menos. Sí, por eso te digo. Por decirlo menos. Claro. Yo tuve, digamos, mucha rigidez, yo era muy exigente. Yo me di cuenta muy tarde quizás, porque conmigo se fueron jirones de humanidad justamente por dedicar tanto tiempo a mi trabajo. O sea, yo tengo 3 matrimonios fracasados por el hecho de estar metido en un costo importante. La niñez de mis hijos prácticamente no la viví. Entonces todo en función de... porque yo quería llegar más arriba, quería seguir más, conseguir los horizontes que veía muy lejanos. Para mí no era molino de viento, yo tenía que romperlo y llegar. Y eso fue un poco la exigencia permanente que yo le hacía a mi equipo. Entonces había una frase que me retrataba de cuerpo entero. Yo decía, yo voy a 120 kilómetros por hora. Quiero que mi equipo a lo menos vaya a 100. Que sea capaz de seguirte. Entonces eso era, me di tarde cuenta de que no iba a alcanzar a conseguir eso y por lo tanto uno se va apaciguando con los años.
ya que vayan 80 nomás, ya que si no pueden llegar, que no lleguen. Porque antes yo exigía. Y después ya empecé a convenir, a adecuar, a armonizar de una manera. Eso es la experiencia que te dando un poco, te apacigua. Y eso me pasó a mí. La realidad que uno confronta, ¿no? Claro, sin duda, sin duda. No es fácil tener gente de la misma vocación, tal vez, con la misma intensidad también, la misma entrega. Hay, pero encontrarlos y que todo el equipo tenga esa condición es lo que tú dices que no es tan fácil, ¿no? Claro, no es fácil. Ahora, ¿estás dedicado a hacer docencia también? Lo hice muchos años, hice casi 20 años de docencia. Hay más de 150 discípulos míos delegados por todo Chile, gerentes, rostros, productores, directores, etcétera, etcétera. Hice clases en muchas universidades, en la Diego Portal, en la Santa Tomás, en la UNIAC, qué sé yo. Creé muchos directores, productores y rostros que hoy día están ahí haciendo de las suyas. Sí, claro, mucho. Eso es interesante cuando tú tienes un resumen allí en un libro de tu vida profesional, personal, unida a una profesión, pero también dejas una herencia, ¿no? Un trascender a través de gente que fue aprendiz de tu experiencia, de tu conocimiento, ¿no? Me pasó mucho. Y con mucho agrado digo que hay gente que hoy día me agradece, a pesar de que en los tiempos que estaba conmigo me temía, me decía, oye, Ronnie está ufa. Pero al final cuando terminó la vida, ellos siendo profesionales se acercan a mí y dicen, maestro, gracias por esos elementos que usted nos entregó como cánones, directrices para lograr el objetivo. Y eso es bueno, para mí me satisface. Hoy día estoy recibiendo un poco la gratitud de la gente en la calle, en todas partes donde me encuentro, que dice gracias por todos esos momentos felices vividos durante momentos aciagos para Chile. Entonces eso yo me llena de satisfacción y me dice, bueno, tarea cumplida. Claro. Fracasaste en 3 matrimonios, pero tienes un éxito que heredaste o heredas a muchos jóvenes que hoy día son profesionales también de la televisión, ¿no? Así es, me pasó eso. Hay esas cosas de la vida que ojalá uno trata de equilibrar, ¿no? Pero no es fácil. Si volviera atrás, a lo mejor no haría lo mismo. Y sería más consecuente con el hecho de ser un hombre más humano, más cercano a la familia, qué sé yo. Bueno, pero uno ya se metió en el bote y tiene que remar. Ocurrió nomás. Tiene que remar. Eduardo, hay mucha discusión hoy en día, y tú lo habrás visto y lo habrás leído, en fin. Todos tenemos la impresión de que hay como una crítica al cómo se está haciendo televisión hoy en día. Yo lo manifiesto abiertamente en mi libro. ¿Ya? Yo hablo de la agonía que está viviendo el medio. Y doy incluso parámetros para que esto se solucione. ¿Ya? O sea, yo pienso que la agonía que vive la televisión es porque no se ha dado cuenta de que la sociedad red cambió el mundo. La sociedad red hace que la manifestación de la comunicación se haga de otra manera. Y la televisión o los que hacen televisión no se han dado cuenta de lo que significa eso. Hoy día, podemos decir, el éxito que tiene, por ejemplo, Netflix, traduce lo que la gente espera de este medio, usar más el streaming. Claro. Si tú usas el streaming, te das cuenta que puedes tener, a través de la televisión digital, que entre paréntesis, en abril del año 20, del próximo año, hace el apagón analógico. Claro. Por lo tanto, la gente no se ha dado cuenta de lo que va a pasar, que hay muchos que van a desaparecer. Grandes sorpresas van a haber. Grandes sorpresas, a menos que el reglamento se postergue, como siempre pasa en Chile, pero la ley dice que el reglamento en abril del año 20 tendría que producir el apagón. Entonces yo digo, hay muchas formas de que la televisión digital pueda tener un objetivo similar a la crisis que vivió el cine con respecto a cuando nació la televisión. Claro. Cuando nació la televisión, el cine se vio abocado a un gran problema, el mercado se le fue abajo. Y ellos se unieron a la televisión y empezaron a trasvasicar una serie de producciones que hicieron posible seguir trabajando. A la Entonces, Dallas, Dinastía, El Viaje a la Estrella, Bonanza, El Gran Chaparrita, Misión Imposible, etcétera, 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 son propiedad de los majors americanos, Columbia Pictures, RKO, Metro-Goldwyn-Mayer, etcétera,
crearon para la televisión y llenaron y nutrieron a la televisión. Yo creo que los streaming podrían ser la forma, el vehículo comunicacional de que la televisión no muera. Porque yo creo que al final las televisoras se van a convertir en broadcasting y van a tener que emitir lo que las productoras o las streaming hagan. Nada más. Sí. Bueno, estamos en ese proceso, ¿no? Transitando con una tecnología que no todo el mundo logra dominar realmente, Cierto, o sacarle el máximo provecho. Y los jóvenes tienen inquietudes distintas a las que tuvimos nosotros cuando nos iniciamos en televisión. Así es. El mundo cambia, evoluciona, y hay que adaptarse a los tiempos o alejarse. Si uno no puede... O sea, los canales de televisión nacieron en Chile en las universidades, Claro. y hoy día están en manos de consorcios internacionales que son como AT&T, es dueña de Chilevisión, Así es. o sea, Warner Media. El Luxi es dueño de Canal 13, Claro. el BTA, el grupo BTA de Mega. O sea, son grandes holdings que tratan, digamos, incluso de abastecerse con productos internacionales Claro. a Sí, través sí, de royalty franquicia. La diferencia, y eso es una experiencia que estamos viviendo hoy en día en Chile también, en relación a esas macroempresas de las comunicaciones, son los canales regionales de televisión digital en Chile. Claro. Porque es una experiencia distinta Así es. e inédita. Yo creo que por ahí, o sea, incluso en el libro yo digo, la cercanía con el barrio hace distinta a la tele. Claro. Cuando tú ves lo macro, la televisión macro solamente ve los eventos, la Olimpíada, la Copa América, Sí. los Juegos Panamericanos, el no sé qué. Pero si tú quieres saber del entorno, de lo que ocurre en tu ciudad, tienes en tu que pueblo. trabajar con lo regional, con lo Así que está ahí en el barrio. Que te hable de tú a tú, no una cosa que tú no la entiendes porque está tan lejana. Claro. Eso es una necesidad humana, además, porque uno Sí. necesita comunicarse con sus pares y con su entorno Así inmediato. Eso es imposible que la tecnología lo abandone, Así lo es. deseche, ¿no? Así es. Entonces, y lo otro es que esta ley de televisión digital, no sé si es exactamente la calificación, pero primero descentraliza la televisión, porque ya se aparta de los monopolios, de los grandes monopolios, va a las regiones, a los lugares apartados. Hay aquí en Arica, hay en Punta Arenas, en fin, en todas las regiones hay un canal digital regional o local o comunitario incluso, Sí. ¿verdad? Pero además te democratiza, y esto lo voy a decir yo en nombre propio, democratiza el uso de la televisión, Sí. porque personas como yo tenemos un canal de televisión. Eso era imposible cuando yo me inicié, pensar que uno Sin hacía duda. un canal era te iban a calificar de loco nomás. Así es. Pero hoy en día eso es posible por muchas razones, Cierto. pero también eso marca un espacio, un estadio distinto, ¿no? En las comunicaciones en nuestro país. Sin duda. En nuestro Pero país. yo hago una analogía, digamos, un análisis Sí. sobre esos aspectos y doy un poco directrices para que este libro. Así que si ustedes quieren, está aquí en Arica, y a través, digamos, voy a permitirme Sí, sí, que por te doy, favor, dile. de un GC, UGC, voy a informar dónde pueden ustedes adquirir el libro y le llega aquí a Arica de todas maneras. Con ja y sin ja, @gmail.com. Con ja y sin ja, @gmail.com. Ustedes nos escriben y ven la forma, porque nosotros tenemos un distribuidor aquí en Arica, le llega a la casa el libro, incluso de una manera mucho más barata que la que venden en las librerías. Hoy en día es muy expedito la entrega en cualquier Cierto. parte del mundo. Así es. Bueno, Eduardo, te garantizo el GC va a estar para Ya, te que agradezco. se pueda ver. Está ya saliendo al aire en este momento. Bueno, encantado de haberte tenido acá. Además, tengo la suerte de estar con Jimena, Sí. que te acompaña, con Janino, con quienes me Sí. tocó trabajar también. Ya, sí. Algún tiempo en Televisión Nacional cuando yo regresé a Chile. Te en agradezco el mucho la 91. invitación y espero que haya sido útil mi comentario sobre lo que... Estupendo, todos aprendemos, y el que diga que no aprende hasta el final de Y su te vida dejo está como equivocado. regalo mi libro. Ah, bueno, muchísimas gracias. Va a ser un buen conjunto de lecciones para mí. Así Y es. lo digo con toda... Pésame el lápiz y yo te Ajá. lo doy. Por favor. Esto es una experiencia televisiva entre dos personas que hemos trabajado y seguimos haciéndolo todavía, ¿no? Ahí Así está. que Está bueno. es una lección más para los que nos ven, y para mí también haberte tenido Ok. esta noche acá. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Muchas ¿eh? gracias Bien. por todo.
Bueno, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.